ahí empezó ya. Lo que me gustaría iniciar en esta segunda parte es con la reflexión que hacía Santiago Sarandón, ¿cierto? Él de alguna u otra forma nos dice que ya nadie niega, nadie puede negar que hay problemas, ¿cierto? No podemos tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Tenemos problemas de malformaciones congénitas en la población, tenemos problemas de eh, cáncer de estómago también por todo este tema. Eh, Se están degradando los suelos, estamos desertificando el planeta, todo lo que indicaba Santibáñez, ¿cierto? Ya no podemos negarlo. Eso no, ya está fuera de discusión, ¿cierto? Ya las evidencias son más que claras. El tema, el problema, ¿cierto? Del asunto es el que es interesante identificar. Y él decía que pueden ser dos, ¿cierto? Por un lado, el modelo agrícola está bien construido, ¿cierto? A los ingenieros agrónomos lo están eh, formando bien, se está investigando bien en las universidades, ¿cierto? Eh, el tema de las buenas prácticas agrícolas es efectivo, ¿cierto? Es eso, y efectivamente los productores lo aplican mal, ¿cierto? Los extensionistas lo transfieren mal, ¿cierto? Este buen modelo agrícola no llega al campo por X problema, no termina llegando como corresponde. O el problema está en el modelo mismo, ¿cierto? En un modelo que no responde a la problemática actual. Un modelo que fue creado para las condiciones en las cuales se inició, ¿cierto? En ese entonces, como les decía, posguerra, tal vez la Revolución Verde era el mejor sistema, ¿cierto? Pero de nuevo, una vez que se transformó en negocio, hoy en día se transformó en más que un problema, ¿cierto? Dejó de ser la solución y termina siendo un problema bastante profundo. Entonces es ahí donde hay que reflexionar, ¿cierto? Nadie niega que hay problemas, nadie niega que hay efectos negativos, ¿cierto? Externalidades negativas en la producción agrícola, pero hay que ver si el problema está en el modelo o en la aplicación del mismo, ¿cierto? Bueno, en este sentido, eh, existen alternativas, ¿cierto? Existen dos tipos. Bueno, existe la agricultura tradicional, que es la que fue desplazada por la agricultura convencional, y la otra opción sería la agricultura alternativa. Y ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué tipo de agricultura alternativa conocen? Bueno, alternativa sería cualquier otra cosa que no sea agricultura convencional. Sí, por favor, Carlos. Agricultura orgánica, no sé. Eh, Ya, ahí tenemos la primera, ¿cierto? Agricultura orgánica, apuntéenla por ahí. Bueno, la agricultura orgánica, lamentablemente, también fue cooptado por el sistema convencional eh, mercantilista, ¿cierto? Hoy en día los productos orgánicos, ¿cierto? Son muy caros, muy bien vendidos. En general, la agricultura orgánica es agricultura convencional con sustitución de insumos, ¿cierto? En la agricultura orgánica seguimos trabajando con monocultivos, sin embargo ahora usamos pesticidas naturales, ¿cierto? Eh, por ahí tal vez no se usan transgénicos, pero sin embargo el patrón productivo es el mismo y peor aún, está diseñado, ¿cierto?, para producir alimentos que sean muy caros y que de esta forma puedan compensar el alto costo de los insumos y por ende alimentos para una élite que sea capaz de comprarla, ¿cierto? O sea, los productos orgánicos están en los anaqueles de los supermercados mucho más caros que los productos
convencionales, ¿cierto? Y eso también algo nos tiene que decir al respecto. Y lo otro es que hay sistemas de certificación de agricultura orgánica, ¿cierto? Que más dependen de los papeles que de la realidad, ¿cierto? Y termina siendo otro mercado más porque la certificación de un huerto orgánico de 1000 hectáreas tiene el mismo costo que la certificación de un huerto orgánico de media hectárea, ¿cierto? Entonces ustedes sabrán, un pequeño productor de agricultura familiar campesina que produzca orgánicamente le va a salir proporcionalmente mucho más caro certificarse que un productor grande, ¿cierto? Entonces la agricultura orgánica, como les digo, está hecha de nuevo para manejar eh, monocultivos que si bien producen alimentos mucho más sanos para el consumidor, bueno, estos productos mucho más sanos son bastante caros y solo una élite puede llegar a adquirirlos y de alguna forma no es la mejor forma de alimentar a la población mundial, ¿cierto? Especialmente en los países más pobres. Entonces la agricultura orgánica es una práctica de agricultura alternativa que no necesariamente es sustentable, ¿ya? Hay que tener eso bien claro, ¿cierto? La agricultura orgánica no necesariamente es sustentable. Puede llegar a serlo, ¿cierto? Pero lamentablemente no lo es bajo el modelo de monocultivo con sustitución de insumos. No sé, ¿qué otro tipo de agricultura alternativa conocen? La agricultura de precisión. Y no, eso en realidad es tecnología que se aplica, pero viene de la agricultura convencional, ¿cierto? No tiene mayor diferencia, igual que la hidroponía también, ¿cierto? Son sistemas de agricultura convencional que tienen distinto uso de distintas tecnologías. Entonces, la agricultura de precisión y la agricultura de aeropónica o hidropónica la vamos a considerar también variantes de la agricultura convencional. Son como un complemento porque pueden ser un complemento también de algún tipo de agricultura alternativa, la Sí, tecnología de precisión. tal cual, pero no representan sistemas alternativos en sí. Sí, comprendo. ¿Hay alguno otro que conozcan por ahí? Profesor, ¿puede ser la agricultura familiar campesina como agricultura alternativa? Sí, igual la agricultura, a la agricultura tradicional campesina es la que se asume como agricultura tradicional, ¿cierto? Es la que yo le nombré al principio y es la que fue sustituida por la agricultura convencional. Entonces serían las tres tipos de agricultura. Agricultura tradicional, que es la que usted me indica, además la convencional y además la alternativa. Y de las alternativas hay varios tipos. Nosotros solo acabamos de analizar la agricultura orgánica. ¿Alguien conoce otro tipo de agricultura alternativa? Profe, yo no sé si sea alternativa, pero he escuchado en Europa harto que se está ocupando vertical farming en las casas y hay un nicho para la empresa semillera para vender semillas vegetales en sachet chiquitito para eso y es bien grande. Sí, 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 conozco esos cultivos verticales y también se pueden manejar agroecológicamente como se pueden manejar también convencionalmente, pero son técnicas, ya no son un Ah, sistema ok. de agricultura en sí. No sé si a alguien le Claro. suena la agricultura biodinámica, la permacultura, la agroecología, la agricultura natural de Fukuoka. ¿Conocen esos sistemas? Biodinámica, he escuchado yo, profe. Bueno, la agricultura biodinámica es bien interesante porque pertenece al paquete de la antroposofía. Ya la antroposofía es un tipo de filosofía existencialista, ¿cierto? Que viene de los alemanes. Ya el creador de esto se llama Rudolf Steiner y junto con Hahnemann, ¿cierto? Eh, empiezan a crear una forma de vida humana en la Tierra que considera distintos aspectos, ¿cierto? Como la educación Waldorf, eh, la medicina
homeopática y la agricultura biodinámica. Ya esas tres cosas pertenecen a la antroposofía. ¿Ya? La agricultura biodinámica lo que nos dice es que de alguna forma, ¿cierto? La vida en el planeta es afectada, ¿cierto? Por vibraciones y energías que llegan del sistema planetario, ¿cierto? Entonces ellos tienen unas técnicas bastante interesantes, más bien no probadas científicamente, ¿cierto? Que consideran, qué sé yo, algunas preparaciones con la luna llena, algunas podas bajo la influencia de Marte y Júpiter, qué sé yo, y un montón de cosas, ¿cierto? Que rayan más en la astrología que en la astronomía. Y justamente como este tipo de creencias rayan, ¿cierto?, entre la ciencia y la pseudociencia, es que no son consideradas y asumidas con eh, la rigurosidad científica, ¿cierto? O sea, es difícil probar el por qué hacen una preparación de ortiga y ponen dentro de un cuerno de vaca y después hacen un triángulo de cuernos de vaca bajo la luna llena, ¿cierto? Eso, ¿cómo lo vamos a explicar científicamente hablando, ¿cierto? Entonces, eso es lo raro de la agricultura biodinámica. Igual hay un montón de gente que le gusta toda esa onda de la permacultura, ¿cierto? O sea, de la antroposofía y de la homeopatía y de la educación Waldorf y por ende también asumen la biodinámica. Yo he ido a huertos biodinámicos y la verdad es que funcionan súper bien, ¿cierto? Porque en el fondo el manejo biodinámico es bastante agroecológico, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que por eso funciona, ¿cierto? Porque tiene base agroecológica, más que por todos esos aspectos astrológicos que yo les estaba señalando. ¿Cuál otra les suena? Ya que estábamos hablando de la permacultura, ¿cierto? No sé si la han escuchado esa. Bueno, la permacultura viene de la permanencia, ¿cierto? De que de alguna u otra forma los ecosistemas o los sistemas productivos deben permanecer. Entonces su diseño es para que se mantengan por mucho tiempo, ¿cierto? La idea de diseñar un agroecosistema permacultural para uso humano implica eh, cómo vamos a cruzar el agua al mínimo impacto, ¿cierto? Cómo vamos a crear un cultivo que esté al lado de una casa, que va a ser para que habite una familia, y vamos a utilizar el mismo suelo del huerto en hacer esa casa, y un montón de transformaciones súper lindas, y en realidad a nivel de sustentabilidad andan muy bien, ¿cierto? Ya la permacultura se está midiendo a nivel científico. Hay varios papers, ¿cierto?, que hablan de la rosa de la permacultura como un sistema de medición de la sustentabilidad de los sistemas productivos y han estado cuantificando cosas bien interesantes, ¿ya? Eh, entonces, justamente lo que busca la permacultura es mejorar el agroecosistema para que los humanos puedan vivir ahí, ¿cierto? Más allá de que esto sea muy productivo o genere o no grandes ingresos, la idea es vivir en un ambiente sano y que te provea de alimentos, ¿cierto? Entonces, es mucho como para aldeas, ¿cierto? De personas que les gusta la vida natural, muchas cabañas, así. Esos son en general sistemas permaculturales, ¿ya? Y que sí, efectivamente son mucho más sustentables que la agricultura orgánica al menos, ¿cierto? Y que además considera también, al igual que la biodinámica, todo un aspecto paradigmático filosófico de fondo, ¿cierto? Otra cosa interesante de señalar y contarles es la agricultura natural, ¿cierto? Que viene de un japonés que se llama Masanobu Fukuoka, ¿ya? Este señor era un académico universitario, ¿cierto? Investigador de edafología, de física, de bioquímica, un montón de cosas, ¿ya? Era muy, muy estudioso él. Y además tenía un campo de su familia, ¿cierto? En Japón de arroz. Y entonces él venía caminando, ¿cierto? Como él mismo lo describe en uno de los libros que han salido, que se llama La Revolución de la Brizna de Paja. Este señor venía saliendo del campus universitario
de la carrera de fisiología cuando estaban midiendo y estudiando cuál era la mejor forma de producir arroz, y en ese entonces estaban en la tecnología más alta de punta para el sistema de arroz inundado en Japón. Bueno, este señor saliendo de la universidad un día se encuentra en una esquina, se le cruza una brizna de paja que llega así a una esquina donde se formaba un remolino y había una planta de arroz creciendo entre las malezas. Y resulta que esta planta estaba florecida y a punto de cosecha. Como esta persona, el Fukuoka, era un experto en el área, se estaba dedicando, estaba trabajando en eso en el momento, le llamó mucho la atención cómo esos granos de arroz eran mucho más grandes que todos los otros granos que estaban viendo en los sistemas más tecnologistas que estaban utilizando en ese entonces. A él le llamó la atención a ver cómo es posible que esta planta de arroz, que está entre las malezas, que ni siquiera está en un sistema inundado, me dé granos de arroz más grandes que los otros sistemas, ¿cierto? Entonces, a él se le cambió todo el paradigma científico, se dio cuenta que en realidad el tema estaba en la relación de las plantas bajo el suelo, ¿cierto? Y el tema del acceso de los microorganismos hacia una rizósfera cada vez más diversa, y se empezó a estudiar el suelo como él ya era edafólogo, y entonces, nada, inventó un nuevo sistema y lo fue a probar a esta finca de su familia en Japón. Y este señor creó lo que se llama la tecnología, o sea, la agricultura de no hacer nada. En realidad no era tan así, porque él estaba trabajando todo el día en la finca, ¿cierto? Pero él lo que hacía era que entre medio de las malezas crecieran todas las cosas, ¿cierto? Metía entre medio unas semillas productivas por ahí y por allá, mantenía igual un control con poda, no así eliminando, y logró productividades con rendimientos mucho más grandes a los tradicionales en casi todas las plantas que él probó. Y este señor, hasta hace poco que se murió, seguía produciendo en su huerta, y él recibía gente para que fueran a aprender cómo hacerlo, y esa gente es la que después hacía los libros que salían de las tecnologías de Fukuoka. Él creó también el Nandodengo, no sé si les suena, que son unas bolitas de arcilla que tienen una semilla de leguminosa, una semilla de gramínea, una semilla de algún cultivo que él busque producir algo, una parte de materia orgánica, tres partes de arcilla, ¿cierto? Y eso lo metía en una pelotita. Y esas pelotitas de arcilla él las dejaba secar y después las iba a tirar a zonas que estaban desertificadas, ¿cierto? Zonas que estaban muy afectadas por la eh, deforestación, y empezó a crear suelo, empezó a crear bosque, ¿cierto? Cuando tú incluyes leguminosas y gramíneas en un suelo, lo que estás creando es relación carbono-nitrógeno, que va a activar, ¿cierto?, la actividad microbiológica creando suelo, entonces generando las condiciones para que el cultivo que él venía todo en el mismo pack, porque además con la cantidad de materia orgánica que él incluía ya estaba inoculando también microorganismos, además de la arcilla que él incluía, que le daba toda la capacidad de intercambio catiónico. Entonces él, como muy buen científico, creó esas bolitas de arcilla que están creadas con ciencia, ¿cierto? El Nando Dengo se practica, ¿cierto? Hay grupos ecologistas que se juntan, hacen esas pelotitas de arcilla y después las van a tirar a las áreas devastadas. Eso como sistemas de agricultura convencional. A ver, ¿cuál más? Vimos agricultura orgánica, vimos permacultura, vimos agricultura biodinámica, vimos agricultura natural, hablamos de agricultura de precisión, hablamos de agricultura eh, de... La otra que les iba a nombrar es que también es una técnica de agricultura convencional, es la cero labranza, ¿cierto? Si bien son técnicas, no se consideran per se sistemas de producción como los otros que estuvimos evaluando. Pero el sistema de producción que nos atañe estudiar es la agroecología. ¿Ya? La agroecología lo que busca es una visión integradora, una visión holística de las tres dimensiones de la producción.
que serían por una parte la dimensión medioambiental, o todo lo que requerimos en servicio ecosistémico, por otro lado la dimensión productiva, o sea, el fin tiene que ser producir lo suficiente, y por otra parte la visión social, ¿cierto? Aquí hay personas que trabajan, aquí hay personas que se van a alimentar de esto, aquí hay personas que viven en estos ecosistemas. Entonces hay que crear sistemas productivos que respondan a esas necesidades más locales y que estén basadas en principios científicos. ¿Ya? Por eso se llama agroecología, porque son bases científicas para una agricultura sustentable. Entonces nosotros desde la universidad no podemos hacer propaganda de otro tipo de agricultura alternativa que no tenga bases científicas, ¿cierto? Se entiende que somos todos académicos, ¿cierto? Eh, por lo tanto, al menos yo soy un convencido, ¿cierto?, de que la mejor forma de producir alimentos en el mundo es bajo una premisa agroecológica, ¿cierto? Es tomando en cuenta las bases científicas para poder diseñar, ¿cierto?, y manejar agroecosistemas que sean sustentables. Sustentables desde el punto de vista de las tres dimensiones, ¿cierto? Sociales, productivas y ambientales. ¿Ya? Eh, no sé si alguien quiere agregar algo a lo que estamos conversando. Bueno, parece que no. Bueno, entonces, en vista de esto, yo supongo que ustedes puntearon, ¿cierto?, los tipos de agricultura alternativa que hay y sus principales características. Yo creo que ya estamos por terminar la clase, los voy a dejar con un último video. Profe, Dígame. por ejemplo, así como para ir como concretando los ejemplos. Por ejemplo, ¿dónde uno puede informarse o investigar sobre este tipo de agricultura agroecológica? Donde hay una experiencia así que uno pudiese ir a visitar o que pudiese decir esto resultó acá en esta región, en este lugar, en esta zona. Sí, igual en Chile está lleno, ¿ah? Hay desde el 80 que en Chile se está haciendo, desde los 70 que se hace en Estados Unidos, ¿cierto? Los principales investigadores de estos temas fueron italianos, chilenos y gringos, ¿ya? Va eh, Miguel Altieri, ¿cierto? Gliessman, aunque ellos tienen una visión bastante clásica de lo que es la agricultura, son como las bases de las bases científicas para la agricultura sustentable, y hoy en día hay otras corrientes, ¿cierto? Ya se habla de que la agroecología es también un movimiento político, ¿cierto? Porque como considera el tema social, por otro lado se habla de que la única posible forma de hacer una revolución social, económica a nivel mundial, es a través de la agroecología. Saber, por ejemplo, que en Islandia, desde el 2012, está promulgado a través de la ley que no se puede hacer otra forma de agricultura que no sea agroecológica. Bangladesh es otro país que también, no, Bangladesh no, estoy cuenteando, es Bután. Bután es otro país que también tiene por ley la obligación de hacer sistemas agroecológicos. El mismo 2018, la FAO hizo un llamado a nivel mundial a avanzar hacia la agroecología. Entonces yo soy muy, bueno, yo soy un convencido, ¿cierto? Pero además muy positivista en este sentido, ¿cierto? No, soy muy optimista en creer que efectivamente más que una necesidad eh, científica o ecológica, va a ser una necesidad económica, y también va a ser la única solución posible, ¿cierto? Ya lo venía diciendo Bandana China, que Shiva, que no se va a poder hacer otra forma de agricultura en el mundo si no es agroecológica, ¿cierto? Y como les decía, el llamado a la FAO, a todo el planeta,
a avanzar esos sistemas agroecológicos, la misma investigación científica que cada vez más da luces de que la agricultura convencional no va más. Falta que las políticas públicas se cuadren con lo que está exigiendo a nivel mundial y de alguna u otra forma eh, esperar que el sistema económico se cuadre también. De hecho, es un problema. Cuando la FAO hizo ese llamado en 2018, inmediatamente la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología sacó un comunicado indicando que lo que dice la FAO es peligroso, porque los mismos de siempre son los que van a empezar a tratar de coaptar el sistema, ¿cierto? Y ya se está perfilando Bayer Crop Science, ¿cierto? Con su línea de orgánicos y entonces hay que tener cuidado. Si estas cosas vienen a nivel internacional como convenciones, siempre hay que estar observando ahí con mucho cuidado y muy precavido, ¿cierto? Dice que yo, Ana Purra Salamanca, puede hablar tranquila. Está levantando la mano. Profesor, sí, respecto a lo que está hablando usted, porque la FAO está interviniendo harto en el tema de la protección, digamos, de los lugares donde practican la agricultura orgánica, en este caso, o alternativa, porque más que nada con los pueblos originarios. Sí, sí. Como les contaba, ya a nivel FAO, ya se dieron cuenta que no queda otra. El problema es que estamos en un problema. Estamos ya en un problema de desabastecimiento, ya estamos en un problema de certificación, ya la única forma de volver atrás es recuperar la biodiversidad, ¿cierto? Es recuperar la cobertura vegetal, tanto para recuperar los ciclos hídricos, como para recuperar la fertilidad del suelo, como también para revertir el calentamiento global. La única forma que nos queda es empezar a reverdecer el planeta, no nos queda otra, es romper el monocultivo, meter compost, meter flores para que lleguen polinizadores, hay que poner cercos vivos, hay que poner cultivos de cobertura. Hoy en día en los huertos de manzano y cerezo se mantiene pasto en en la entrilera para que pueda entrar el tractor, imagínense, o sea, ya es un servicio ecosistémico ese, ¿ya? Es importante la cobertura vegetal, ¿ya? No asumir que hay, como se nos enseñó tradicionalmente, que las malezas están compitiendo con el cultivo. Hoy se sabe que no es así, ¿cierto? Que todo lo contrario, están aportando a que se sostenga el agua, a que mejore la fertilidad. Entonces es hacia allá donde hay que avanzar porque la ciencia lo está indicando también. Por eso les decía yo, mi idea no es en ningún momento tratar de convencer a nadie, simplemente mostrarles este nuevo paradigma, ¿cierto? Esta nueva forma de generar nuevo conocimiento que nos está llevando a dar luces hacia dónde tenemos que ir. Luz. Profesor, yo quería hacer Profesor, disculpe, pero yo creo que... Ok, termina la idea la compañera y después hablo yo. Ok. Ya, lo que pasa es que, bueno, respecto a lo que estábamos hablando, que yo creo que muchas personas han seguido por años, de hecho, a lo largo de la historia, el tema de la agricultura orgánica, sino que son las grandes empresas o gente, digamos, con más de lucas, que finalmente rompió esto, porque hay mucha gente, de hecho, yo misma, mi familia, siempre hemos vivido en el mismo sistema, entonces, como en el autoconsumo, digamos. Efectivamente, todos los sistemas tradicionales siempre fueron agroecológicos. De hecho, por eso se llama a recuperar, ¿cierto?, todo el conocimiento que se perdió cuando avanzó todo esto de la agricultura convencional, todo el desarrollo rural basado en el productivismo, extractivismo,
en lugar de aspectos que sí considera la agroecología, que son comportamientos y costumbres, ¿cierto? Muy propias, muy locales, y por eso se considera también como la forma viable o más viable para el desarrollo rural a nivel mundial, ¿cierto? Hoy en día los que más hablan del tema son ese Van der Meer, que es no, Van der Ploeg, perdón, un alemán, o sea, alemán, ¿no? Holandés, un holandés, Van der Ploeg, que indica que los sistemas agroecológicos son la única forma posible de desarrollar el entorno rural en el mundo, porque el desarrollo rural no ha sido tal hasta el día de hoy, ¿cierto? Luz, Profesor, mi comentario también iba hacia el mismo punto, más o menos. Yo veo estos nuevos nombres que le están dando a tipos de agricultura, lo veo más como un tipo de agricultura tradicional, porque la permacultura, eso se ha hecho por mucho tiempo en el campo, así como decía la compañera anterior. Ellos usan sus mismos recursos de la tierra cerca de la casa, utilizando los recursos de la tierra para fabricar sus casas. Entonces, eso se hace y se sigue haciendo constantemente en lugares bastante rurales, pero se hace. Y lo otro es que el tema del astrológico también se usa en la agricultura tradicional. De hecho, se usa la luna llena, la menguante, en las cosechas, en la siembra. Entonces, como se me imagina a mí que le están poniendo otro nombre para darle a lo mejor un carácter más comercial a esto y vender otra cosa nueva, pero al final es más de lo mismo. no, sí, efectivamente, usted tiene razón. Todas esas técnicas son todas antiguas. La biodinámica no tiene nada de nuevo, ¿cierto? Fue observación de prácticas que se hacían tradicionalmente. Claro, el podar con luna llena, ¿cierto? O en la noche de San Juan y ese tipo de cosas, ¿cierto? La noche más larga. Siempre estuvo en la agricultura, regar con luna llena también. Eh, pero ahora se han masificado o de alguna u otra forma se han delimitado, ¿cierto? Para poder caracterizarlas bien unas de otras. También como para poder diferenciar y no mezclar todo como una sola cosa, ¿cierto? Ese es el tema. Al fin y al cabo, yo esto se los nombraba para que ustedes lo tengan, sepan que existen esos conceptos nada más. Pero como yo les digo, desde la academia, lo que nosotros podemos discutir es lo que está probado científicamente. Y en ese sentido, si vamos a hablar de agricultura alternativa, tenemos que casarnos necesariamente con la agroecología, que son esas bases científicas. Tengo más. Carla quiere también opinar. Profesor, yo tengo una experiencia cercana respecto a la agricultura orgánica. Tenemos en la empresa donde trabajo, si bien se dedica a los frutales de exportación, tenemos un vivero y invernadero con cultivo de frutillas con hidroponía asistida, ya que son orgánicas. Ya principalmente no se hizo con la función de que fuera orgánico, sino más bien de producir frutillas fuera de estación. Sabemos que son de primavera a verano, nosotros tenemos frutilla en pleno invierno, ¿ya? Pero sí es cierto que el precio de venta se dispara. O sea, lo que productores como Chanco y San Pedro de Milipilla venden, no sé, un kilo de frutilla en 700 pesos, nosotros los 500 gramos los vendemos a 3.500 pesos en supermercado, que era lo que comentaba usted, que solamente para la élite se producen ciertos tipos de alimentos, con ciertas condiciones. Eso también nos llevó a que fuésemos atacados por la Drosophila Suzuki, por lo que tuvimos la pérdida total de las 5 naves enormes. Tuvimos la eliminación completa de todas nuestras plantas. Hoy ya tenemos
la recuperación del cultivo, tenemos plantaciones nuevas. Y la otra duda, eso era a modo comentario, pero la duda que tengo yo, si es que nosotros vamos dirigidos hacia una agricultura ecológica, tenemos 2.600 hectáreas de cultivo, y si bien producimos grandes volúmenes a gran escala, en su mayoría el 90% para exportación, nosotros aprovechamos todo el material vegetal para incorporarlo al suelo, en lo que son las podas, con trituradoras, chipeadoras, y también todo lo que es fruta, nosotros los apilamos para hacer compost, también lo devolvemos al suelo, ¿ya? Solo algunas especies las mantenemos con sus malezas de forma natural, sin ni control químico, ni con ningún tipo de labor cultural. Pero sí en la unidad en la que yo trabajo, que son los cítricos y los paltos, lamentablemente tenemos que recurrir al control químico porque el manual se nos dispara, ¿ya? Entonces quiero saber si nosotros vamos enfocados hacia allá, aprovechando nuestros mismos desperdicios orgánicos para devolverlos al suelo. Sí, claramente, mire, si ya están haciendo compostaje, ese sistema de seguro es mucho más sustentable que antes, pero el camino para lograr la sustentabilidad real va más allá de la sustitución de insumos. Hay que ir hacia el rediseño predial. Hay que crear agroecosistemas que consideren áreas de amortiguación biológica, que se llaman, que son las que sustentan al fin y al cabo los servicios ecosistémicos. El último estudio del 2020 de varios investigadores, ¿cierto?, indican que se puede sostener un sistema y liberarse de la necesidad de subsidios energéticos solo con el 20% de su área para estructuras de biodiversidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros empezamos a considerar corredores biológicos, cultivos de cobertura, cercos vivos, en sistemas de policultivos, necesariamente esto se va a volver más productivo, con menos costos y cada vez más sustentable en el tiempo, ¿cierto? Lo bueno de la vida es que la vida va generando condiciones para sí misma, por ende, esto siempre tiende a aumentar, ¿cierto? A diferencia de ir simplificando el agroecosistema, en el cual se vuelve cada vez más dependiente de todos estos subsidios energéticos. Entonces, efectivamente, si ustedes están ahora con hidroponía y con insumos orgánicos, están haciendo agricultura orgánica, que sería, como les decía, agricultura convencional con sustitución de insumos, ¿cierto? Para pasar a la agroecología hay que rediseñar el predio y también considerar ciertos aspectos de aspectos sociales, ciertos aspectos éticos, qué sé yo, redistribución de la toma de decisiones, redistribución también de los ingresos, ese tipo de cosas también las considera la agroecología, más allá de la parte ambiental y de la parte productiva, ¿cierto? Eso, por eso que es un paquete completo que nos puede llegar a desarrollar ruralmente, o también desarrollar empresas, o también desarrollar sociedades. En eso se diferencia la agroecología del resto de los sistemas productivos. Bueno, estamos llegando ya a la hora. Me parece súper bien, igual que a esta altura del juego, que ustedes ya deben estar todos chatos. Todavía estemos conversando del tema, ¿ya? Yo voy a cerrar esto con un último video y nos vemos en 2 semanas más, ¿cierto? El 10 de abril, nuevamente para la segunda clase y para que sigamos You con got these people around you. The country's full of them now. People walking around all day long, worried about everything.
Worried about the air, worried about the water, worried about the soil. Worried about pesticides, insecticides, food additives, carcinogens, worried about radon gas, worried about asbestos. Worried about saving endangered species. Let me tell you about endangered species, all right? Saving endangered species is just one more arrogant attempt by humans to control nature. It is arrogant meddling. It's what got us in trouble in the first place. Doesn't anybody understand that? Interfering with nature. Over 90%, way over 90% of all the species that have ever lived on this planet, are gone. They're extinct. We didn't kill them all. They just disappeared. That's what nature does. They disappear these days at the rate of 25 a day, regardless of our behavior, I mean. Irrespective of how we act on this planet, 25 species that were here today will be gone tomorrow. Let them go gracefully. Leave nature alone. Haven't we done enough? We're so self-important. So self-important. Everybody's going to save something now. I'll save the trees, save the bees, save the whales, save those snails. And the greatest arrogance of all, save the planet. What? Are these fucking people kidding me? Save the planet? We don't know how to take care of ourselves yet. We haven't learned how to help one another. We're going to save the fucking planet? I am getting tired of that shit. I'm tired of fucking Earth Day. I'm tired of these fucking self-righteous environmentalists. I'm tired of these white, liberal, bourgeois, liberal, white people who think the only thing wrong with this planet is there aren't enough bicycle paths. Trying to make the world safe and clean for their Volvos. Besides, there's nothing, first of all, the environmentalists don't give a shit about the planet. They don't care about the planet. Not in the abstract, they don't. Know what they're interested in? A clean place to live. Their own habitat. They're worried that someday in the future they might be personally inconvenienced. Narrow, unenlightened self-interest doesn't impress me. Besides, there's nothing wrong with the planet. The planet is fine. The people are fucked. The people are fucked. Compared to the people, the planet is doing great. The planet has been here for 4.5 billion years, all right? 4.5 billion. We've been here, what, 100,000? Maybe. 200,000? Maybe. And we've only been engaged in heavy industry for a little over 200 years. 200 years versus 4.5 billion. And we have the conceit to think that somehow we're a threat? That somehow we're going to put in jeopardy this beautiful little blue-green ball that's just floating around the sun? Planet has been through a lot worse than us for a long time. Been through earthquakes, volcanoes, plate tectonics, continental drift, solar flares, sunspots, magnetic storms, the magnetic reversal of the poles, bombardments for hundreds of thousands of years by comets and asteroids and meteors, sandstorms, erosion of all kinds, cosmic radiation, worldwide fires, worldwide floods, recurring ice ages. And we think some aluminum cans and some plastic bags are going to make a difference? Planet isn't going anywhere. We are. We're going away. We're going away. Pack your shit, folks. We're going away. And we won't leave much of a trace either. Thank God for that. Maybe a little styrofoam. Maybe a little styrofoam. Planet will be here and we'll be long gone. Just another failed mutation. Just another closed-end biological mistake. An evolutionary cul-de-sac. Planet will shake us off like a bad case of fleas. A surface nuisance. You want to know how the planet's doing? Ask those people in Pompeii who are frozen into position from volcanic ash. How the planet's doing. Want to know if the planet's all right? Ask the people in Mexico City or Armenia or 100 other places buried under thousands of tons of earthquake rubble if they feel like a real threat to the planet this week. How about the people in Kilauea, Hawaii, who build their homes right next to an active volcano and then wonder why they have lava in the living room? Planet is going to be here a long, long, long time after we're gone, and it will heal itself. It will cleanse itself, because that's what it does. It's a self-correcting system. The air and the water will recover. The earth will be renewed. And say, if it's true that plastic doesn't degrade, well, the planet will simply incorporate plastic into a new paradigm, the Earth plus plastic.
The planet doesn't share our prejudice towards plastic. Plastic came out of the Earth. The Earth probably sees plastic as just another one of its children. Could be the only reason the Earth allowed us to be spawned from it in the first place. It wanted plastic for itself. Didn't know how to make it. Needed us. Could be the answer to our age-old philosophical question, why are we here? Plastic. Assholes. Bueno, un poco de ironía genial, ¿cierto? De este señor, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, bueno, es interesante lo que él dice, ¿cierto? Si bien nosotros nos creemos, ¿cierto?, los dueños y manejadores del planeta, no es tan así, ¿cierto? Es poco nuestra injerencia, al menos en el tiempo que hemos estado en el planeta. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo es disminuir las condiciones para nuestra propia existencia, ¿cierto? El planeta va a seguir, ha seguido y ha superado 6 extinciones masivas, ¿cierto? Nosotros somos parte de la última. Pero, sin embargo, nosotros estamos destruyendo el suelo que nosotros necesitamos producir, estamos contaminando el agua que nosotros necesitamos utilizar, estamos destruyendo los ecosistemas en los cuales nosotros vivimos. Entonces, sin darnos cuenta, estamos generando condiciones perjudiciales para nosotros mismos. Es ahí donde hay que actuar, porque de alguna u otra forma los ecólogos, que son científicos biólogos, hacen estudios sobre las relaciones de los organismos y su entorno, ¿cierto? Ellos solo hacen ciencia y hasta ahí se quedan. Los ecologistas son los que van a tomar toda esta información de los ecólogos para decirles qué es lo que se puede y qué es lo que no se debe hacer, ¿cierto? Pero sin embargo, los agricultores son los que tienen en sus manos miles de millones de hectáreas alrededor del mundo y la decisión que ellos puedan hacer con esa área biológicamente activa, sí puede llegar a cambiar y a mejorar las condiciones que nosotros mismos requerimos para la existencia, ¿cierto? Se trata de resguardar nuestra existencia como seres humanos, más allá de estar tratando de resguardar al planeta, ¿cierto? No somos tan importantes como creemos, ¿ya? Entonces esa es como una reflexión que tenemos que hacernos también dentro de esa mirada tan antropocéntrica que tenemos de que realmente nos creemos dueños del planeta, en lugar de poder analizar las cosas desde un punto de vista biocéntrico y saber que somos otro ser vivo más de todos los seres vivos que comparten el planeta, ¿cierto? Y que tenemos que empezar de una vez por todas a convivir entre todos los seres vivos. Bueno, esa sería la reflexión final. Yo voy a detener la grabación.